pero según la voluntad de Dios. Así que, hermano, hay que entender esto, hermano, que Dios, hermano, quiere salvar al hombre, pero Dios no va a rogarle al hombre que no quiere abrirle las puertas de su corazón. Amén. ¿Ya? Hay gente que cree que, como dicen por allí, que están tan bien terminaditos, entonces, oye, como que el Señor está pero casi, hermano, desesperado con que ellos se conviertan, porque si no va a bajar su gloria. No, la gloria de Dios es tan grande, hermano, Amén. que si usted la alaba, Dios sigue con su misma gloria. Amén. Y si usted no la alaba, Dios sigue con su misma gloria. ¿Me entiende? Por ejemplo, si en la humanidad solamente un alma se convirtiera y todos los demás se fueran al infierno, la gloria de Dios no disminuye, pero en nada, hermano. Oh, ¡qué tremendo! Esto es un golpe, hermano, para el orgullo y la soberbia, pero muy grande. Porque la gente cree, hermano, que como que Dios necesita, hermano, digamos, de nuestro culto. No, nosotros necesitamos adorarle. Hay una palabra teológica, hermano, que es aceidad. Aceidad, anótelo por allí, aceidad. Y la aceidad, hermano, implica, hermano, la autoexistencia de Dios. Ya, Dios no necesita su adoración. Dios no necesita su clamor. Dios no necesita exaltarle ni glorificarle. Dios, hermano, no necesita a nadie porque Él es el autoexistente. Entonces, ¿por qué le adoramos? Porque nosotros necesitamos reconocer su grandeza. Nosotros en gratitud exaltamos su nombre. Por ejemplo, cuando le entregamos a Dios un diezmo, ¿usted cree que Dios está diciendo la media bendición que te está entregando el hermano? Me estaba faltando el dinero para poder mantener el universo. No, hermano, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué diezmamos? Porque reconocemos su señorío en las finanzas. Ahora, ¿por qué oramos? Porque Dios no tiene con quién conversar. O sea, Dios anda diciendo, chuta, me sobra el tiempo, ¿quién me podrá hablar? Ando medio solitario. No, hermano, Dios es omnisciente. Amén. Entonces, hermano, Él es omnipotente. Recuerde que Dios es trino. Entonces no necesita compañía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Dios está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo lo que le tributamos a Dios no es porque Él lo necesite, sino que es porque lo expresamos nosotros en gratitud para con Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Esto es uno de los principios teológicos, hermano, que de repente se encuentran ausentes en la teología pentecostal, hermano, de entender, hermano, los atributos de Dios. ¿Ya? Estos conceptos son medio chocantes para el hombre carnal, para el hombre natural, porque el hombre natural, por ejemplo, o el carnal, de repente está en la iglesia y dice, hoy no sé qué habrá visto el Señor en mí, que me salvó. Hoy, como que el Señor vio algo bueno en él y lo salvó. No. O sea, si fuera por eso, uno tendría que decir, no sé cómo Dios me salvó a mí. Amén. O sea, si yo soy un perverso, soy uno de doble ánimo, soy ingrato, Amén. ¿Cómo Dios me salvó a mí? Ahí sí, pero de repente, hermano, queremos atribuirnos una bondad que no tenemos, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Ahora como cristianos actuamos de manera supeditada a la Biblia, porque el Espíritu Santo va obrando regeneración. Amén. Entonces el Espíritu Santo va tocando nuestros afectos, amén. Así que tremendo, hermano, no olvidemos de exaltar a Dios, no nos olvidemos de glorificar a Dios. No olvidemos que todo proviene del Señor. Oiga, ya son las 4:21, vamos a ir a la oración. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, dándole muchas gracias, Dios mío, por este momento que usted nos permite tener, Señor. Úsenos como instrumento en sus manos, Señor. No somos quizás los más adecuados, Señor, pero usted nos usa, Dios mío, solamente por misericordia y solamente por su gracia. Úsenos para bendición de nuestros hermanos, Señor, por misericordia, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Adonai, justicia mía eres.
Amén. Bueno, ya estamos de regreso después de la oración, que es una bendición poder entregarle nuestras cargas al Señor, y todo lo que hagamos, dice la Escritura, lo hagamos para la gloria del Señor. Así que debemos hacerlo para la gloria del Señor. Nuestro hermano Cristian nos dice: Dios los bendiga, amados hermanos. Un saludo para nuestro hermano Cristian allá de Renca. Amén. Igual es bien lejos, y igual él llega allá a Puente Alto, cruza de un extremo a otro. Nosotros la vez fuimos a Renca y lo encontramos muy lejos. Pero bueno, el Señor atrae a quien Él quiere. Dice la Escritura que Él iba añadiendo los que Él quería. Amén. Nuestra hermana Mercedes nos dice: el Señor les bendiga, hermanos queridos. Me alegro, hermana Francesca, de verle. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Es una bendición para mí poder estar aquí. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios les bendiga mucho, mi hermana Francesca y hermano Richard, que el Todopoderoso les guíe y los use para su gloria. Amén. Un saludo para Lo Espejo. Amén, 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 amén. Oiga, contarles en este programa, hermano, un dato interesante. Ya quiero comentar un dato interesante, hermano, acerca del Nuevo Testamento. ¿Ya? El Nuevo Testamento, hermano, tiene una serie de versículos que traté de buscar este dato interesante de cuántos versículos comprendía todo el Nuevo Testamento, y solamente ahí el dato de cuántos versículos y capítulos tiene la Biblia en su totalidad. Ya, pero al punto que quiero abocar, hermano, es acerca, hermano, del proyecto que muchas personas tuvieron, digamos, ateos, agnósticos, escépticos, que su deseo era que la Biblia fuera destruida. Ya que la Biblia fuera destruida, y de manera específica que fuese destruido el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿quiénes tuvieron ese pensamiento? Ese pensamiento lo tuvo, por ejemplo, hermano, la gente que trabajó en el tema de la Revolución Francesa. Ya la Revolución Francesa se dio por allí por el siglo XVIII, y sabe que, hermano, ellos llegaron a aborrecer tanto, hermano, a los hugonotes o, digamos, evangélicos franceses, e incluso a un sector de la Iglesia Católica, que estos tipos, ¿saben qué es lo que quisieron? Que quisieron, hermano, sustituir el culto cristiano, hermano, y en su lugar establecer un culto a la razón. Oye, qué tremendo. Dedicaron templos a la razón. Ya, porque la Ilustración, hermano, digamos que le hizo culto al intelecto humano. Entonces levantaron sacerdotes a la razón. Ya a este culto, alguien puede decir: pero hermano Richard no estará poniéndole. Lea la historia, hermano. Levantaron sacerdotes, hicieron matrimonios en estos templos en honor a la razón, a la lógica, al intelecto, hermano, y a tal punto trataron de hacer una revolución cultural que le cambiaron los nombres a los meses del año. Le pusieron nuevos nombres en los cuales, digamos, ellos conmemoraban algo que tuviese relación con el periodo de la Ilustración o el periodo de las luces, que también se le llama. Entonces, lo que ellos querían era que la Biblia desapareciera. Amén. Ya, para que la Biblia no dictaminara más la conducta de la sociedad, digamos, francesa. La sociedad francesa, hermano, es una sociedad completamente racionalista. Cuestiona mucho la fe cristiana, es anticlerical, o sea, está como en contra de lo que tenga que ver con alguna denominación. El trabajo misionero, hermano, en Francia ha sido sumamente difícil. De hecho, yo constantemente hablo con un pastor chileno, digamos, que se fue a hacer misiones a Europa, a estos países donde el cristianismo, digamos, que ha caído en una decadencia. El pastor Salomón Bustamante, y de repente él, por ejemplo, anda por Francia, anda por Ginebra, anda por Alemania, y me manda audio y me dice: hermano Richard, ando aquí. Y yo le digo: ya, mándeme una foto. Y me manda foto y me dice: hermano, estoy afuera de un templo presbiteriano que hoy día es un museo, porque nadie más fue a la iglesia allí. Pum, me manda la foto. Tremendo, hermano. Ando en Francia, un día me mandó una foto y me dijo: mire, hermano Richard, este templo, este local, era pero una cosa, hermano, pero tremendo. Una construcción que se la querría la iglesia más grande de la prosperidad que en Chile, pero hermoso, hermano. Amén.
Y este pastor, hermano, me decía, hermano Richard, en esa iglesia están sin pastor. En esa iglesia no hay líderes, nadie quiere ser pastor. Imagínate, hermano. Y los hermanos se reúnen nomás, pero no hay pastor allí. O sea, ¿por qué? Porque digamos que la cultura francesa ha sido una cultura que se ha rebelado, hermano, contra los preceptos y en particular, hermano, ha sido una sociedad bien revolucionaria. Recuerde que luego de la Revolución Francesa se levantó Napoleón. ¿Se acuerdan de Napoleón? Primero de Napoleón vino Robespierre. Y Robespierre, hermano, desencadenó una matanza tremenda en la Revolución Francesa con la guillotina, hermano. Y después, hermano, Napoleón trajo la dictadura por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Quisieron, hermano, suprimir, suplantar, desplazar la palabra de Dios. Pero era imposible, era imposible. Amén. Miren lo que nos dice John McDowell en cuanto, digamos, a este proyecto. Este proyecto es inviable, no puede suceder. Él dice, incluso en el caso de que fueran destruidos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos todavía reconstruir todo el Nuevo Testamento, con la excepción de unos 11 versículos. A partir de los escritos de los primitivos padres de la iglesia, todos ellos escritos antes del año 325 a.C. Entonces, este deseo, este anhelo de destruir el Nuevo Testamento, aunque lo hicieran, aunque agarraran todos los manuscritos, hermanos, se hallarían los versículos citados por los primeros cristianos, hermanos, del finales del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. Impresionante. Entonces, hermano, esta palabra es indestructible. Ya lo quisieron hacer los rusos. Ya lo quiso hacer, hermano, Stalin. Hermano, ya lo quiso hacer Lenin. Ya lo quiso hacer Trotsky. Ya lo quisieron hacer, hermano, los comunistas y no pudieron. ¿Se acuerda de esta perversa de la Camila Vallejos, esta comunista, que había presentado un proyecto de ley para que se suprimiese, digamos, en la Constitución y en los juramentos, que se suprimiese el mencionar a Dios? ¡Qué tremendo, hermano! Nunca van a poder, nunca van a poder contra la palabra del Señor. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Qué le parece este dato? Oiga, hermano, a mí me impactó el Señor, hermano, con este dato, porque, ¿sabe qué? Me hacía amar más la palabra. Sumamente pura es tu palabra, dice la Biblia, y la ama tu siervo, ¿ya? Qué tremendo.